índices de hacinamiento son altos y en donde se están resintiendo de manera más importante los efectos del COVID. Es interesante el plantearnos cuál ha sido la situación en el país. Yo soy muy crítico, no solamente en el caso de México, sino también a nivel internacional, con la capacidad evidentemente limitada de la planificación para ver estos fenómenos. A pesar de la historia, a pesar de todo lo que ha sucedido en siglos pasados, la planeación urbana a nivel mundial no estaba preparada para una cosa como esta, ni en los países como México en vías de desarrollo, ni tampoco en los países del norte aparentemente de gran desarrollo. Esta situación nos tomó de sorpresa, es una falla grave en relación a la supuesta capacidad de prever los acontecimientos y nuestra respuesta principal a nivel mundial durante mucho tiempo hasta que aparecieron las vacunas, pues fueron las mismas medidas tomadas en los siglos XVII o XVIII de aislamiento social y tapabocas, y esa era toda la tecnología disponible. Entonces, creo que eso nos hace reflexionar sobre la complejidad de los fenómenos, la trascendencia que tienen, la afectación que están teniendo ya no solamente para la población inmediata, la que está sufriendo en este momento los efectos, sino las consecuencias que tienen en el equilibrio general y en la salud para los que siguen en las próximas generaciones y en la forma de vida que tendremos que adoptar de aquí en adelante. Entonces, habrá que cuestionarnos mucho estas posiciones que hablan de que tenemos que regresar a la normalidad, cuando lo que tenemos que es avanzar y resolver muchos de los problemas que se habían pensado que eran parte de esta normalidad. Yo voy a dejar hasta aquí esta introducción y pues referirme rápidamente a nuestros invitados. Tenemos a dos invitados muy importantes el día de hoy por su relevancia y por su trascendencia en lo que ha sido la lucha por el derecho a la ciudad en nuestro país y en América Latina en general. Está Enrique Ortiz, conocido por todo mundo, es un arquitecto que ya se curó hace muchos años de la arquitectura y que ahora está metido en otro tipo de preocupaciones, sin perder la dimensión de lo físico también en los procesos. Enrique Ortiz ha tenido una trayectoria muy grande, no tiene sentido hacer una reseña curricular, pero es una gente reconocida y autorizada cuyo punto de vista, su opinión es siempre muy bienvenida, muy conocida y muy respetada en los medios sociales y en los medios de la investigación. Entonces, sin más, voy a darle en primera instancia la palabra a Enrique Ortiz y posteriormente tendremos la participación de Jaime Reyo. En su momento también haremos una breve presentación de Jaime. Y antes de darle la palabra a Enrique Ortiz, yo quisiera referirme a un hecho lamentable. Todos ustedes han sabido la noticia que tuvimos del fallecimiento de nuestra compañera, la doctora Ángela Giglia. Ángela es también una agente de gran relevancia en la investigación, muy vinculada a los problemas sociales. Tuvo una fase muy importante de colaboración con Emilio Duo y después del fallecimiento de Emilio, ella tuvo
una nueva fase muy rica, muy productiva, muy importante, y pues lamentamos mucho su pérdida. Ángela estaba programada como parte de este conversatorio en una de las próximas reuniones y pues lamentablemente tendremos que sustituirla. De modo que pues yo lamento informarles a que no lo supieran y pues vamos a dar paso ya a nuestro conversatorio dándole la palabra a Enrique Ortiz. Adelante, Enrique. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes y no sabía yo de la muerte de Ángela. Qué pena, ¿no? Porque sí estaba muy activa y quién sabe qué le haya pasado, pero sí es una pena y es lo que ha estado pasando, la pérdida de gente por esto o por otras cosas, pero creo que hemos perdido muchísima gente, muchísimos amigos, y no solo por el COVID, sino que yo creo que las circunstancias te debilitan también, o no sé qué pasa, pero hay algo ahí que se han perdido gentes muy valiosas. Y creo que lo fundamental que yo quiero comentar, bueno, en primer lugar, ver que eh, en la parte física, lo que sea Roberto, de la planeación y todo eso, hay quien le echa la culpa solamente a los barrios populares, ¿no? Y que incluso hablan de que la vivienda popular es carroña, no sé, alguien dio una palabra ahí, que era así como chatarra, ¿no? Y yo pienso que eh, viviendas de 45 metros que estaban haciendo los desarrolladores a 40 kilómetros de la ciudad, sin aceptar las familias extensas, ¿no? Eso es mucho peor que vivir en un barrio popular. En un barrio popular, generalmente cuando eso se construye por la gente, al principio puede ser muy precario, pero en general la predominancia en los barrios populares de México es que no son viviendas mínimas. Además vive la familia extensa, entonces si alguien se enferma hay quien cuide al otro, hay accesibilidad a poder ir a trabajar y que alguien te ayude. En fin, yo creo que ahí hay unos mitos que sería muy bueno que las universidades lo investigaran también, ¿no? Porque ver dónde ha pegado realmente más fuerte. Porque esta concepción de que aprovechan los desarrolladores y otros grupos para echarle la culpa a la gente, ¿no? Otra vez la víctima es el culpable, ¿no? Y creo que en los barrios populares hay mucho más viabilidad de solidaridad cuando están incluso ubicados cerca, como fue creciendo la ciudad, pero con toda esta dispersión brutal que hubo a raíz de la entrada del neoliberalismo, y de adoptar este modelito de hacer casitas solas, mínimas en las periferias, yo creo que eso también tuvo que haber afectado, pero no hemos tenido las cifras para verlo realmente qué pasó. Pero a mí me parece que hay mucho más condiciones que amenazan el coronavirus en estas soluciones que hacen los profesionales, que la gente tiene mucho más sensibilidad a cómo construirse algo que le permita soportar los impactos de la pobreza, incluso este tipo de impactos, ¿no? Pero en fin, es algo que tenemos que estudiar y para evitar estas declaraciones terribles de gente que incluso dice que son viviendas chatarra, que no sirven, que hay que construir. O la otra, ¿no? Que la única solución es irnos para arriba, pues tampoco, porque no lo puede pagar la gente. Entonces, creo que ahí tenemos que repensarlo mucho, cómo tenemos que planificar nuestras ciudades, cómo tenemos que reconocer esta parte social que no ha sido reconocida nunca en la política de vivienda. Por ejemplo, en la pobreza la gente se defiende en unidad con su familia. Es la que le permite enfrentar la pobreza. Eso está estudiado desde hace mucho tiempo.
en México, lo hizo Montaño cuando estuvo estudiando, se han hecho en muchos estudios, cómo la familia extensa ha sido fundamental para la defensa de la gente, ¿no? Y eso tiene problemas, ¿no? Porque muchas veces no se reconoce, hay peleas, porque no hay ahí Chema Gutiérrez estuvo luchando mucho por un condominio familiar para que hubiera separación pero unidad, ¿no? O sea, juntos pero no revueltos. Y Así todo este tipo de cosas que pueden ayudar muchísimo a una vida eh, viable para el que poco tiene, ¿no? Y nosotros metemos el modelo de los que sí tienen para decir esto no sirve porque es vivienda de pobres que no nos gusta, ¿no? En fin, habría que revisarlo. Yo propongo que se pudiera ir estudiando qué pasó y hacer un comparativo entre un conjunto. Claro, si estás más lejos, estás más lejos también de contaminarte, ¿no? Pero si tienes que estar viniendo a la ciudad a trabajar en un esfuerzo de 2, 3 horas, venir a trabajar, luego regresar a tu casa, pues la contaminación puede ser muy fácil en los medios de transporte, ¿no? En fin, son reflexiones iniciales que me parecía que había que marcarlas porque se está manejando una cosa muy ideológica y que no es real con la realidad de cómo la gente ha venido defendiéndose y el potencial que te da estar juntos. O el hacer comunidad también, que es otra de las cosas que nos ha costado mucho poder promover y crecer en la ciudad. Ahorita tenemos el caso de Palo Alto amenazado, Roberto, pero en una forma es. impresionante. Cuando incluso el gobierno les quita la- el registro a la cooperativa hace 20 años, y después viene un grupo de disidentes que quiere cambiar una forma de propiedad que los defendía de la presión inmobiliaria y de la especulación, tanto interna de los propios compañeros como principalmente de las presiones externas, ¿no? Bueno, ese grupo aprovecha esta cancelación para promover eh, una comisión de liquidación de la cooperativa y hacen una propuesta que primero pues no pasó con el juez, pero después sí pasó, no sé qué pasó, pero y es la que les presentan hace poco, casi obligándolos a salirse, ¿no? Dos opciones muy interesantes para ellos supuestamente. Una era, en primer lugar, que se pueden quedar, pero entonces tienen que pagar lo que deben a una serie de cosas, ¿no? Entonces iba a ser muy largo y muy difícil. Entonces la mejor propuesta es que vendan todo y les van a dar unos milloncitos a cada uno para que se puedan ir a vivir donde deben vivir los pobres, ¿no? Porque aquí en esta zona rica no deben vivir los pobres. ¿Y qué es lo que está atrás de esto? Es pasar un uso del suelo que es de 3 pisos y está rodeado de un uso del suelo 46, liquidarles al valor de los 3 pisos y hacer el negocio de la vida, ¿no? O sea, les pueden dar 4 a 10 millones si quieren. Es impresionante. Hay una amiga de ellos que hace tiempo, no es ahora en el COVID, pero a mí me dio la pista mucho, que tenía un financiamiento de Infonavit para un departamento que podía comprar de $500,000. Y ella estuvo buscando pues, un lugar donde pudiera más o menos llegar a tiempo al trabajo, estar cerca de sus gentes, etcétera. No encontró nada. Entonces, pero se le ocurrió una cosa muy interesante. Estaban por construir 2 torres que están ya construyendo, y ya las habrás visto, de 46 pisos para departamentos de lujo sobre la carretera de Toluca, que es la única parte que no rodea Palo Alto de edificios. Y ya lo están construyendo. Y esta mujer, cuando todavía estaban en la preventa, preguntó cuántos metros de un departamento podía comprar con esos $500,000. Y pues eran como 3,5 metros o algo así. Y entonces hizo una maqueta en Palo Alto
Es una maqueta real, de tamaño real, con un techito sus dos muros, y del otro lado pues está vacío. Entonces tengo una foto de unos niños con su bicicleta y se salen las llantas del espacio, ¿no? O sea, es lo que puede comprar por $500,000. Y eso en la preventa, ¿no? Entonces imagínate lo que les sacan a una cosa de estas, ¿no? O sea, entonces todo esto tiene que ver con algo que está afectando en este momento profundamente, que es el manejo de la ciudad como mero negocio, ¿no? Como mero especulación y como mero, desde la lógica del dinero, ¿no? Desde la lógica del dinero. Y aquí cuando pasó esto de la pandemia, a mí se me ocurrió empezar a escribir alguna cosa. Y voy a ir comentando algunos elementos de este pequeño escrito. La pandemia es pues, resultado de nuestra forma de actuar con el medio ambiente. Es consecuencia de la relación que tenemos con la naturaleza, con la depredación que estamos haciendo de ella y la falta de respeto, ¿no? Y eso yo incluso lo afirmo porque algunos dicen que no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo que no va a tener que ver con eso? Si lo estamos viendo hasta en otros campos, cómo ese equilibrio de los ecosistemas lo estamos rompiendo. Hay una enfermedad de las palmeras en muchas partes, lo he visto en Oaxaca, pero en la Ciudad de México es impresionante. El paseo de las palmas se va a volver el paseo de los troncos, ¿no? Están muriendo todas las palmeras. Todas las palmeras en esta zona de la ciudad están muriendo. En Estados Unidos hay varios estados en que están muriendo todos los conejos. En Asia, no recuerdo en qué país, pero se han muerto cientos de miles de murciélagos. O sea, estamos matando, las abejas se están perdiendo, las abejas que polinizan, o sea, estamos perdiendo hasta la posibilidad de generar el sustento de la vida. La vida se va a defender, porque siempre encuentra caminos, pero el ser humano, quién sabe, ¿no? Con estas actitudes entramos en un cuestionamiento muy profundo sobre esto, ¿no? Entonces, creo que el impacto sobre la gente es fuerte. eh, hay, eh, la gente también es fuerte y gracias a eso se ha defendido más de lo que esperábamos. La gente tiene que seguir trabajando, ha estado trabajando en el campo, en la ciudad, pero con situaciones que pueden generar sobre todo a la gente que está más debilitada, a la gente ya mayor, a la gente eh, que está con enfermedades, ¿no? Pues estás débil y te pega una cosa de estas y te liquida en 3 patadas, ¿no? Entonces ahí hay mucho sufrimiento y principalmente, por supuesto, lo que dice Roberto, de los más afectados son los más pobres, los más vulnerables, pero también los más enfermos, los más débiles. Y en eso pues entramos muchos. Y a mí me hace sospechar mucho el que quieran resolverlo con vacunas solamente, pero no me voy a meter en eso, porque eso ya son son las especulaciones, ¿no? Pero por lo pronto a mí no me gusta vacunar. Este, pero en fin, en Francia la mitad de la población no quiere vacunarse y la están vacunando, y hay un compañero que nos ha estado ayudando en un estudio desde allá, y el pobre ya lo vacunaron a fuerza y le fue pésimo, pero en fin. Bueno, esos ya son otro tipo de cosas. Lo que esta situación eh, de, de alteración de los ecosistemas no es solamente el único problema. El otro problema es la desigualdad creciente, ¿no? Son dos temas que realmente están atrás de la imposibilidad de mantener el sistema como está. O sea, simplemente no hay viabilidad para mantenerlo. Cuando vemos en este estudio que hizo esta asociación inglesa, hicieron un estudio de cómo estaba la distribución del ingreso en el mundo, y
y con los datos de CEPAL en el caso de América Latina, no sé qué, estuvieron estudiando por todas partes y decían, bueno, el ingreso de los gente más rica del mundo, que son 63, es equivalente al ingreso de la mitad de la población más pobre del mundo, o sea que 3.500 millones de habitantes. Eso no tiene ninguna viabilidad. Yo digo, eso, tú ponías a esos 69, caben en un turibús cómodamente sentados y, y se van bajando en las esquinas, cada vez hay menos y cada vez hay más pobreza, cada vez hay menos posibilidades de realizar la vida, la desigualdad crece y con ella la violencia y con ella el enojo y con ella el riesgo de la vida, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Es una cosa que tenemos que ligar tanto lo ambiental con la desigualdad social. Son dos cosas que van juntas con parejas por la manera como estamos manejando el mundo. Ni nos importa la gente, ni nos importa el medio ambiente. Lo que nos importa es crecer y crecer y crecer y crecer y ese es el asunto, ¿no? Este, eh, es un proceso eh, ligado a la dominación financiera que se ha acelerado con la dominación financiera. Yo creo que es otro punto que toca nuestro campo porque ha hecho que la crisis financiera, bueno, en primer lugar estamos viviendo una crisis que son múltiples crisis, no solamente es la crisis de estos dos temas. Estos dos temas son los que la hacen imposible, pero digamos, hay crisis de valores, hay crisis de alimentación, hay crisis de producción, hay crisis de muchos tipos, ¿no? Y todas estas crisis están interrelacionadas, no son aparte. La única que parece interesarle al sistema es la crisis económica y financiera. Y esta la ha creado la financiarización. Entonces tenemos que la circulación en este momento en el mundo es de dineros especulativos, es más grande que de dineros productivos. Y eso es gravísimo porque no tiene ningún valor, es dinero hecho cambiando dineros de una bolsa de valores a otra que no duran ni 2 días. Ya en estudios se han visto que a veces ni 2 días están en un país y ya lo sacan porque ya ganaron una cantidad de dinero y se van a otro que les puede producir más. Y es una cantidad de dinero que sin valor no tiene respaldo, no ha transformado nada, no tiene respaldo en nada y se vuelve un activo financiero. Esto lo estudió mucho Raquel Rodney, que fue la relatora de vivienda para Naciones Unidas y que es una gente muy reconocida en Brasil. Pero este dinero no valorado eh, 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 ha creado problemas muy graves porque uno de los descubrimientos que han tenido los dueños de estos dineros y del mundo de alguna manera es que con este dinero puedes eh, tener un activo financiero muy fácilmente comprando tierra o despojando tierra. O sea, quitándole a la gente las posibilidades de tener sus lugares, de mantener sus lugares. Y esto nuevamente vuelve a contribuir a esta debilidad, ¿no? De que está sacando a la gente de lugares adecuados. Yo creo que Jaime nos puede platicar todo lo que ha pasado ahí en la Colonia Juárez, por ejemplo, ¿no? Con compañeros que han estado luchando porque no lo saquen y lo sacan hasta con la violencia, con acuerdos con el crimen, de que te metan unas gentes ahí que te hagan la vida imposible para que te vayas y puedan quedarse con el edificio y tirarlo para hacer una torre moderna, ¿no? Y no importa que la torre esté vacía, no importa, porque ya tienes un activo financiero que te permite seguir haciendo negocio y si lo vendes, pues mejor. Y si lo vendes después, pues no importa, pero lo vas a vender en algún momento, lo vas a hacer. Pero ya ya concretaste ese dinero que no valía nada en un activo financiero muy concreto. Y es todo lo que estamos viendo en el campo, el despojo de las comunidades indígenas, el despojo de las comunidades campesinas, de sus territorios. Yo creo que tenemos que buscar esta dimensión también territorial más amplia y darnos cuenta de que
esta pandemia lo que nos ha hecho es visualizar esto con más claridad, ¿no? Hicimos una serie de entrevistas en HIC, que estuvieron muy interesantes, a miembros de HIC y de otras redes sobre qué veían en la pandemia, ¿no? Qué impacto estaba teniendo sobre su hábitat. Y es muy interesante, no sé si alguien lo vio, se llama Voces del Hábitat. En una primera instancia nos contestaron 59 personas de 21 países, incluso algunos de América del Norte, alguien de España, los demás de América Latina, distintos países. Y había una coincidencia en cosas críticas, o sea, que ningún gobierno le estaba atinando a resolver el asunto. Pues en parte es explicable, pues es algo que no nos había pasado, lo que decía Roberto al principio, que no lo contemplamos nunca como una posibilidad y de repente pues se te enfrenta y no estás preparado. Entonces, eso no es el problema. El problema es que, por otro lado, eh, se me fue la idea. Está esta cosa económica que es muy fuerte. Y todo esto ha tenido un impacto muy fuerte en desalojos, en sacar a la gente de sus lugares, en muchas veces en que la gente pierda su ubicación. Un poco estaba yo mencionando el caso de Palo Alto, dramático porque son 80 años de que la gente vivía ahí, 50 que va a cumplir el año que entra de lucha y contra las presiones inmobiliarias, y resulta que ahorita tienen hasta la posibilidad de que los saquen y que vendan todo, ¿no? O sea, romper un paradigma de lucha social muy importante por la no desintegración de las ciudades. Tenemos ciudades duales, fragmentadas, segregadas, ¿no? Y ese era un paradigma. Yo lo comparaba con Uruguay, donde había una cooperativa también inicial muy simbólica, que se llama Isla Mala. Yo la visité en 1969, a un año de la ley de cooperativas de vivienda de Uruguay, que hizo Juan Pablo Terra, y un centro cooperativo en Uruguay. Y esta experiencia la acaban de nombrar patrimonio nacional. Y nosotros lo que estamos haciendo con Palo Alto es cancelarlo, ¿no? Para que pueda ser lo que debe ser. Ahí deben vivir los ricos, ¿no? En fin, esta cosa ha sido muy fuerte, este impacto de esta forma de manejar los recursos financieros. Y alguna vez hizo un estudio la Ibero, no es muy reciente, pero es un estudio la Ibero de la zona donde está, ahí en Santa Fe, y descubrió que había como 300,000 metros cuadrados vacíos de departamentos y de oficinas, y siguen construyéndolos. Es este concepto. Y no solo es el crimen organizado, que también se mete en esto, porque es una manera de lavar dinero más fácil, sino es la inversión de dineros especulativos y la inversión en general. Pero en este sentido, creo que es como tenemos que empezar a revisar qué es la ciudad, qué es el hábitat para la gente, y poder generar instrumentos que protejan esto, ¿no? Yo creo que uno de los temas fundamentales que tendrían que surgir de esto, Roberto, es algo de lo que nos quitaron en la Constitución. O sea, lo estuvimos luchando, ir contra la especulación. Algunos artículos no estaban muy bien redactados y aprovechaban para echarse contra ellos. Y dejaron muchas cosas de las que pusimos, pero eso para nada, inmediatamente fue criticado, y esta Lili Telles salió con que le ibas a quitar
la plusvalía, la viejita. No, no era la viejita, compañero, era estos macroproyectos que le generan un costo a la ciudad brutal, que pagamos todos, además. Esta cosa, Roberto, de lo que hicieron en la época de, de Calderón, este estudio que hizo, que hicieron ahí para ver cómo estaba el crecimiento de los territorios de las ciudades frente al crecimiento de la población, en un periodo en el que la población creció como 3 veces, un poco menos. Las principales ciudades de México, y no estoy hablando de las 4 más importantes, eran muchas que analizaron, en promedio eran 11 veces. ¿Quién está pagando eso? Lo estamos pagando nosotros. Estamos expandiendo las ciudades innecesariamente. Todo eso está teniendo un impacto y seguramente tuvo un impacto fuerte actualmente en la pandemia, ¿no? De lejanías, de encarecimiento de la vida, de destrucción misma hasta de las familias, porque cuando estás viviendo a quién sabe cuánto, no tienes ni coche y tienes que hacer 2, 3 horas de traslado, destrozas todo. Entonces, creo que ahí tenemos que repensar muy profundamente toda el sentido mismo de ciudad, la profundidad con la que lo visualicemos y tratar de enfrentar esta crisis profunda, que es una crisis sistémica, eh, no solo con la ciudad, sino en muchos campos del quehacer humano, pero en el caso nuestro de la ciudad es ver cómo generamos instrumentos que impidan este manejo especulativo del suelo que está generando problemas seriosísimos, ¿no? Y ahí está una de las raíces del asunto de la desigualdad y de la depredación de la naturaleza, ¿no? Comiéndonos territorios, comiéndonos, ya no importa, porque no importa la gente, no importa la naturaleza, lo que importa es hacer dinero, lo que importa es crecer lo más rápido posible, ¿no? Y de ahí vienen, pues, utopías muy interesantes que se están gestando, y eso también creo que habla de la esperanza que podemos tener de todo esto es, y curiosamente están inspiradas ya no en nosotros, en las prácticas occidentales, sino en las prácticas eh, eh, vernáculas de la gente, ¿no? Está todo este proceso, el buen vivir, por ejemplo, que es muy interesante, donde lo que se está buscando es una armonía. Vivir, Guanacuni es uno que fue funcionario público en Bolivia y decía que el buen vivir es vivir en armonía entre nosotros, cosa que no hacemos, vivir en armonía con la naturaleza, con los ritmos que nos impone la naturaleza y pues también con nuestra cultura, él dice con nuestros viejos, con los abuelos, ¿no? Con la cultura, nuestra raíz cultural, ¿no? Yo creo que es muy interesante, pero estas concepciones están llevando a revisar profundamente las cosas y a que haya una utopía que guíe nuestros pasos en estos momentos desde otro punto de vista, donde volvamos a centrar al ser humano en armonía con la naturaleza al centro y no el dinero en sus 2 expresiones máximas, que es acumularlo a la mayor velocidad y todo el sentido de especulativo y de ganancia y de crecimiento personal individualizado, etcétera. Todo lo que nos está recetando el sistema que le está dando inviabilidad, ¿no? Y no hemos tenido la capacidad como seres humanos de reaccionar a esto. Entonces, creo que ahí tenemos elementos de reflexión que podemos profundizarlos en esta plática. Yo lo quería proponer, pero como términos generales, ¿no? De que no es solo la pandemia, no es solo lo vamos a resolver con hacer eh, eh, planes urbanos más adecuados, por supuesto, que también los tenemos que hacer y tenemos que pensar cómo debe estar diseñada también las viviendas y todo. Pero hay mucho más posibilidades cuando generamos eh, formas de producir, formas de vivir que sean más comunitarias, que sean más de ayuda mutua, más
de apoyo que lo vamos a necesitar en esta nueva trance de la vida. Porque este es un aviso, simplemente la pandemia, este es un aviso, no es tan fuerte como nos quieren contar, porque también hay el interés de controlarnos, ¿no? Sí, no, creo que si vemos los porcentajes, vemos en relación a las muertes tradicionales y todo, pues no, sí es un impacto, pero el problema es que puede venir algo peor, donde sí realmente estemos en una situación de casi ni poder salir de tu casa. Entonces, ¿esto es lo que queremos? Por supuesto que no. Y podemos hacer algo en este momento, podemos hacer muchísimo, pero tenemos que tener conciencia y tenemos que pues apoyar las iniciativas sociales que son muy importantes en ese sentido, entender qué es lo que ha permitido, y por eso yo proponía estudiar esto más a fondo, ¿no? Porque ¿quiénes se pudieron defender mejor? Había que darse la pregunta, ¿no? Aún en la pobreza, ¿quiénes se pudieron defender mejor? ¿Y quiénes quedaron más vulnerables? Por supuesto, quien se puede recluir en un lugar lejano y no salir ni a la esquina, pues bueno, pues ese se va a proteger y tiene posibilidades de hacerlo. Por supuesto que la gente que está más pobre no tiene esas posibilidades. Pero aún así, en esas posibilidades de pobreza, hay gente que se ha sabido defender, que se puede defender. Y eso tenemos que encontrar por qué. Y yo creo que mucho tiene que ver con las posibilidades de la comunalidad, del apoyo mutuo, de no vivir solo, de, de, de que la gente viva en los lugares que tienen que vivir con una lógica, no estamos en la lógica al revés. O sea, los pobres que no tienen ni vehículos son los que mandamos a 40 kilómetros, ¿no? Y los que tienen hasta helicóptero, pues así están viviendo en los centros de la ciudad. Está un poco loco. Entonces, creo que ahí tenemos que revisar todo eso. Es algo muy complejo, pero justamente es el sentido de lo nuevo, ¿no? El que podamos visualizar la complejidad de las cosas, las interacciones, las interrelaciones, de todas las cosas para poder encontrar caminos mucho más lógicos y mucho más humanos y mucho más respetuosos de la naturaleza. Bueno, pues yo eso es lo que quería iniciar. Me imagino que después llegamos a, un, a una discusión, pero plantear un poco estas cosas y las podemos profundizar, por supuesto, pero un poco eh, provocativamente plantearlas. Gracias, Roberto. Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique. Como siempre, además de ameno, una reflexión muy profunda y pues rebasa con mucho el planteamiento original de vincular el derecho a la ciudad con el COVID. Realmente lo que Enrique nos está planteando es una situación de una crisis multidimensional en donde lo que está poniéndose en evidencia es que este modelo de desarrollo que hemos adoptado mundialmente no está respondiendo a las necesidades de la población y no está dando opciones de futuro para esta población y al contrario está concentrando y agudizando las contradicciones que se dan entre dadas por la desigualdad, sobre todo en la distribución del ingreso. Están allá atrás lo que nos comenta, estas experiencias increíbles como lo de Santa Fe en las cooperativas, el tema de la especulación y la necesidad de plantearse utopías si queremos salir de esto y con una nueva mirada, generar una nueva visión de cómo resolver lo que no hemos sido capaces de resolver hasta la fecha. Y pues su sujeto nos invita a estudiar con mayor profundidad y mayor honestidad, diría yo, qué es lo que realmente está pasando y por dónde pueden estar las salidas a esta enorme situación terrible que estamos enfrentando. Voy a darle ahora la palabra a Jaime Reyo. Jaime Reyo tampoco necesita una presentación especial, es un agente
muy conocida, muy estimada y muy admirada en México. Es uno de los más importantes líderes en el campo del desarrollo general, en particular de la vivienda, pero ya su lucha ha ido mucho más allá de la vivienda. Y bueno, Jaime a lo largo de muchos años nos ha demostrado que se puede ser consecuente con las ideas, que se puede mantener la lucha por las reivindicaciones de la gente más oprimida y seguir siendo honesto y seguir siendo fresco y seguir participando en todas estas luchas que han tenido logros importantes como el reconocimiento de este derecho a la ciudad y muchas otras cosas menos espectaculares, pero muy concretas y muy cotidianas. Entonces, sin más, Jaime, yo quisiera darte la palabra y pues un poco preguntar cómo ves tú la situación y cómo ha sido la reacción de la gente en estas condiciones y ante estas presiones y ante esta desigualdad creciente agudizada por la pandemia. Sí, buenas tardes, Roberto y Enrique, y a todas y todos los compañeros, un abrazo. Quisiera comentarles, bueno, también pues, lamentamos mucho la pérdida de muchas compañeras y compañeros que se nos han adelantado. Hay muchos compañeros dirigentes de los movimientos urbanos y de los diferentes movimientos sociales, y también pues la pérdida de René Coulomb y de Ángela, que antes de la pandemia hicimos un recorrido con ella en el centro histórico, fundamentalmente en la zona de la Merced, que estaba haciendo una investigación. Entonces lamentamos mucho pues, la pérdida de todos estos compañeras y compañeros. Quisiera irles comentando cómo hemos visto como las etapas de esto de la pandemia. La primera etapa que veíamos en la gente era que no se creía, o sea, que era un invento, que que no existía tal pandemia, y la gente recordaba mucho el 2009 con la influenza, y entonces la asociaba mucho pero poco a poco fue cambiando esta situación de decir, pues sí existe, porque empezaron a contagiarse muchas compañeras y compañeros, y entonces la gente empezó como a cambiar esta concepción. Una de las cosas que veíamos es que en las etapas críticas de la pandemia, estas etapas, yo creo que todo lo que hemos construido desde hace muchos años, diferentes colectivos, organizaciones sociales, académicos, etcétera, en donde todos estos proyectos autogestivos han servido mucho de estas redes para el apoyo. O sea, cómo la gente ha podido sobrevivir ante esta situación, porque no nada más es un problema de salud, de alimentación, medioambiental, sino económico, y cómo la gente ha podido resistir ante esta situación. Voy a contar varias experiencias que se han hecho en la pandemia. Por ejemplo, una de las cuestiones era cuando estuvo el encierro total, cómo los chavos en las colonias apoyaban para llevar mandado, para llevar despensas, para apoyar a la gente que estaba sola, de adultos mayores. Y yo veía que en nuestro pueblo pues hay una cuestión de solidaridad muy fuerte, y que estas redes que se generaron o que se han generado en las comunidades, en los pueblos, en las unidades habitacionales,
pues sirvieron muchísimo para que la gente pudiera apoyarse. Y entonces yo veía que salían con sus bicis, veían qué cosas, si tenían dinero o no tenían dinero, se hacía una cooperacha para llevar los alimentos fundamentalmente a la gente adulta mayor o a la gente discapacitada que no podía bajar, por ejemplo, de los edificios que estaban a 5 niveles o 6 niveles. Y esto fue algo muy, muy importante porque fue una relación que se dio entre tercera edad, digamos, o adultos mayores, perdón, y los jóvenes, y con una solidaridad muy fuerte. Y esta solidaridad no se difundía, no se hacía, sino se hacía en cada lugar. Y esto creo que se pueden contar muchísimas experiencias de cómo se presentó esta solidaridad. Después tuvimos una etapa de cuando los hospitales estaban llenos, entonces, y la gente no tenía, en el caso de oxígeno, etcétera, en la primera etapa donde los médicos ni siquiera tenían, y las enfermeras y todos los trabajadores químicos y trabajadoras sociales, todos los trabajadores de la salud, fíjense que se hizo una cooperacha y un fondo para apoyar y comprar instrumentos que pudieran proteger, batas, caretas especiales para los trabajadores de la salud. Y se entregaron en el centro médico, en el hospital general, se entregaron ¿cómo se llama? En el Estado de México, en varios hospitales, que había una carencia muy fuerte, pero esto se dio porque las enfermeras y algunos médicos vivían en las colonias y eran como parte de esta cuestión que comentaban cuál era la situación. Esto fue mejorando y ya después ya no tuvimos que ver esta situación, pero se vio una cuestión muy, muy importante de poder apoyar en la cuestión de salud. Una cosa que les quería comentar es que las compañeras que han trabajado por 30, 40 años en las comunidades de los grupos de salud y naturaleza y de otros grupos, que son pequeños grupos de medicina preventiva y medicina alternativa, fue muy, muy importante. Empezaron a trabajar toda una discusión que hay de los medicamentos, pero trabajaron todo lo de la brionia, el arsénicum y lo del dióxido de cloro, producidos por las propias comunidades, y yo vi muchos casos que mejoraron los compañeros con esta atención. Y esta atención, bueno, hay toda una discusión mundial sobre esta cuestión, pero yo creo es que algo muy importante, esta cuestión de estos grupos de salud, me parece impresionante lo que han hecho en las comunidades, porque además se arriesgaron. Tuvimos algunos casos como Rosalba, que murió, pero ella atendía a todos los enfermos de COVID, pero les pueden contar los compañeros cómo mejoraron su situación. Y estas redes eran redes y se hicieron cooperachas para comprar los chochos y comprar las sustancias que se necesitaban comprar, y se dio como esta relación fuerte. Y una cosa que nos dimos cuenta y que creo que es muy importante es que es el problema de la salud preventiva y también la salud mental. O sea, muchas compañeras y compañeros hicieron pequeños grupos en diferentes lugares, y yo creo que hay muchísimas experiencias en donde hubo grupos que atendieron toda esta cuestión de el encierro y
la angustia y depresión, ansiedad que se daba por toda esta situación y más los compañeros que estaban enfermos. Entonces, esta atención en algunos casos me pareció muy, muy importante porque se presentó como una solidaridad muy fuerte de atención en esto. Y luego Pati Nava, otras compañeras trabajaron también muchos grupos de los enfermos de COVID ya recuperados y que creo que fue muy, muy importante estos grupos también, porque el COVID deja secuelas y no hay una recuperación. Sí te recuperas, pero no al 100%, entonces necesitas hacer ejercicios de respiración, la gente no puede caminar, tiene afectaciones de riñón, etcétera. Y entonces toda esta cuestión de salud que a lo mejor algún día sería bueno invitar a las compañeras y compañeros para que ustedes vean qué es lo que se hizo, pero se hizo en muchas comunidades y muchas veces este trabajo no es como despreciado, ¿no? Que hemos comentado mucho con el gobierno de la ciudad, que es muy importante y es una cuestión de la medicina preventiva. Igual otra cosa que se hizo y que mis respetos para las compañeras y compañeros fue todo lo de los comedores comunitarios y los comedores emergentes. Se instalaron comedores emergentes afuera de los hospitales, pero también se crearon comedores emergentes promovidos por las propias organizaciones y vecinos y estos comedores fueron algo como muy importante porque se atendió y se sigue atendiendo en los comedores emergentes, se sigue atendiendo a una población muy vulnerable. Hay muchísimos adultos mayores que están en condiciones de abandono. Es impresionante la gente que vive en la calle. O sea, yo ahora con los comedores me doy cuenta, hijo, cuánta y cuánta gente vive en la calle, pero hay como dos grandes grupos. Los grupos de adultos mayores que están con bastones, que apenas pueden caminar, y los grupos de jóvenes que están metidos en drogas, en alcohol, etcétera, y población LGTBI, etcétera. Y muchas poblaciones, por ejemplo, ahora se abrió un comedor para la población de sexo servidoras y servidores y transvestis, y deberían de ver, híjole, es impresionante la solidaridad y el apoyo que tienen entre la propia comunidad para salir adelante. Yo creo que nuestro pueblo es muy, muy importante. Hace 20,000 cosas. Bueno, yo les cuento las que hemos vivido, pero yo creo que hay muchísimas cosas para que la gente, porque uno se pregunta, ¿cómo la gente ha podido sobrevivir ante esta situación? Pues con todos estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, ahora en los comedores emergentes, los compañeros están proponiendo algo muchísimo más integral, o sea, que no sea nada más dar de comer, que se vea talla y peso, que se vea la nutrición. Por cierto, ya tuvimos un logro muy importante de cambiar todos los embutidos, ya no va a haber embutidos en la comida, porque los emergentes, el gobierno de la comida, y en los comunitarios la gente hace de comer, pero los comunitarios cerraron y entonces nada más se daba comida para llevar. Pero también fue muy importante porque mucha gente sobrevivió yendo a los emergentes, no se cobran ni un quinto, son gratuitos, y los comunitarios se cobra 11 pesos. Pero todas estas redes que se generaron desde hace mucho tiempo y que fueron experiencias muy importantes, fue importante. Una cosa que quiero comentar, ustedes me dicen, hijo, porque me puedo pasar todo el día comentándoles. Adelante, El otro Jaime. asunto es lo de la economía.
Sí, el otro asunto es lo de la economía eh, eh, y cómo la gente ha podido sobrevivir ante esta situación. Entonces, yo creo que el problema es que también se generaron redes muy importantes de apoyo económico. Les cuento algunas experiencias, por ejemplo, los sotomís, ¿no? Hicieron sus campañas de trueque, pues porque en la pandemia no se vendía artesanía y casi nadie quería comprar artesanía. Entonces ellos lo que buscaron es hacer como trueques en términos de cambiar una artesanía por una despensa, por arroz o por frijol o por alimentos, fundamentalmente fue lo que se hizo. Y fíjense que tuvo un éxito muy, muy, muy importante. Ahora han hecho sus ferias, hicieron una feria del quelite que fue súper exitosa y han salido y han buscado cuestiones económicas que les resuelvan la vida como a estos grupos. Pero yo conozco muchas otras experiencias de economía social y solidaria que se han hecho en las comunidades y sería como muy importante fortalecer todo este trabajo de la economía local y de la economía social y solidaria, porque creo que los gobiernos siempre lo que piensan es que este, se va a resolver todo esto, se va a resolver a través de generar empleos muy temporales y la economía local permanece en los lugares. Hay que pensar que la gran mayoría de la gente pues está en la economía llamada informal, pero yo creo que yo no sé si hay que llamarle ya de ese nombre, pero es muy, muy, muy importante poder resolver esta situación. En el caso de la movilidad, cuando se dijo, pues lávate las manos, la sana distancia, etcétera, nos preguntábamos cómo resolver eso cuando no existía agua o cuando el agua es por tandeo o porque tienes una cisterna y pues quién sabe cómo estará el agua, ¿no? En esas zonas, cuando el agua llega de mala calidad y pues la gente hizo esfuerzos y en algunas alcaldías pues hicieron esfuerzos para que esto no faltara de su totalidad y no hubiera crisis, pero eso no implica que no haya un problema fuerte en el sentido de, ¿cómo se llama? De ese problema que yo creo que es un problema que hay que ver cómo se va a resolver. Igual el problema de la movilidad, ¿no? Porque la movilidad, el problema está que la gente tiene que moverse de sus lugares, tiene que ir a los peceros llenos, los camiones llenos, el metro, ¿no? Aunque en una primera etapa sí bajó mucho con la cuestión educativa, pero la suspensión en las escuelas, etcétera, pero pues para el trabajo o para otro tipo de actividades, pues la gente tenía que movilizarse. Y pues sí, la gente pone en riesgo, como decían ustedes, la gente más amolada, pues es la gente que pone siempre en riesgo. En el caso de la cuestión de la educación, yo creo que es algo que deberíamos de ver. Creo que hay una deserción fuerte. La cuestión de que no sé los números, pero yo lo veo que muchos niños y jóvenes ahora están trabajando, y que muchos niños pues no tenían computadoras, ¿no? Para las clases o cuando hay varios, 3, 4 niños, ¿no? Como los grupos indígenas, etcétera, que son muchos niños, pues no todos alcanzan a cubrir en un solo aparato todo
pero se dieron cuestiones de solidaridad importantes, ¿no? Gente que prestaba su computadora, que compartía con otros niños, etcétera. Pero todo esto, pues arriesgando también la situación de, pues, convivir con otros, y la sana distancia, pues no se podía lograr porque pues se tenía que ver. Yo creo que es un fenómeno, la cuestión educativa sería muy, muy importante, porque esto va a reflejar una situación a corto plazo difícil, ¿no? Fundamentalmente para las familias. Yo veía cómo hacían mucho esfuerzo, los padres tenían que salir, los hijos tenían que quedarse y o tenían que salir también a trabajar. Entonces, esta era una situación importante y entonces preferían salir a trabajar que quedarse a las clases, ¿no? Que todo ha sido por línea. Y por último, quisiera comentar lo de la cuestión de la vivienda. El asunto es que ya esta pandemia nos enseñó pues lo que pasa, ¿no? Con la cuestión de la vivienda y las carencias que tenemos en el caso de la vivienda. Pues hay mucha gente que vive hacinada, aunque haya sido vivienda y que ya tengan su vivienda, sigue hacinada. Por ejemplo, tú conoces, Roberto, muy bien lo de los frentes, y pues son viviendas de 43, 45 metros cuadrados y viven 13, 14 gentes, ¿no? Entonces, si la gente sale a trabajar, etcétera, pues el riesgo de contaminación del COVID pues es mucho más, ¿no? Pero está también lo de los campamentos. Tuvimos en Celsin, tuvimos y varios campamentos, hubo alertas muy fuertes, aunque se actuó rápidamente, se tuvo alertas de contaminación. Y ahí pues la contaminación, pues los cuartos están uno sobre de otro y son cuartos de 4x4 que pues la gente cómo puede vivir. Entonces, pero se logró controlar, fíjate, se logró actuar rápidamente y controlar esta situación. Aunque murieron algunos compañeros, pero en general se pudo controlar, pero pues eso nos demuestra que es necesario atender y resolver el problema que lleva años y que pues ya se han hecho varias propuestas como el Centro Oriente, ¿no? La propuesta que tienen ustedes, bueno, que se hizo entre todos, que es algo pues que se puede echar a andar, porque pues hay muchas familias que viven en esta situación. Y en el caso de lo que comenta Enrique de los desalojos, pues está el proceso, muchos de las inmobiliarias aprovecharon la cuestión para sacar a la gente. Veíamos como algunas gentes aprovecharon la pandemia. Tuvimos el caso muy fuerte de Puebla 261 en la Roma, donde la gente que fue a desalojar a las familias no llevaban ninguna protección en tiempo de pandemia. Y nosotros habíamos hecho y mandamos varias organizaciones sociales, civiles, etcétera, con de que era necesario parar los cero desalojos en tiempos de pandemia. Bueno. Sí, te Bueno. oímos, pero se fue la señal. Bueno, pero sí me oyen, ¿verdad? Sí, ya. Te oímos, sí, Jaime, te oímos bien. Bueno. Entonces se propuso hacer la moratoria y que la moratoria para pago de rentas, porque lo que aprovechó el capital inmobiliario y financiero es aprovecharse de este momento para poder sacar a la gente.
En muchos casos, no en todos, fueron desalojos ilegales porque no siguieron el debido proceso, pero aprovecharon estas situaciones. Les comentaba el caso de Puebla 261, donde la gente se contaminó de la pandemia y murió un compañero. Entonces, y luego Banca Mifel, que era la que hizo el desalojo, ahora le vendió a otra banca, ¿no? Y se van cambiando y diciendo que ellos ya no tenían que ver nada y que no tenían ninguna responsabilidad. Entonces, sería muy importante. Fíjense que en todos estos lugares la gente, mucha gente, ahora que nos hemos estado dando cuenta, vive en los cuartos de azotea y renta, porque en estas colonias la gente piensa uno que son pura gente fifí, bueno, no fifí, sino gente con más recursos, ¿no? Y no, mucha gente pues vive en cuartos y mucha gente ahora tiene sus roomies, ¿no? Bueno, lo que le llaman ellos roomies, que son pues compartir, ¿no? Los cuartos y compartir un solo lugar con varias gentes. Y nosotros veíamos que es necesario y urge una ley inquilinaria. Al inicio Claudia propuso que se iba a apoyar con lo de las rentas, pero luego dijo que no alcanzaba el gobierno, que había finanzas que no alcanzaban y no hemos logrado que se pueda dar la moratoria. Pero nosotros pensamos que es necesario hacer una ley inquilinaria que proteja toda esta situación. Y se tuvieron varios foros y varias discusiones, como se estaba haciendo la moratoria en diferentes partes del mundo, ¿no? Hasta se tuvo una entrevista con el alcalde, no el alcalde, sino el responsable de la vivienda en Nueva York, donde se había hecho la moratoria, en Brasil que se ha avanzado y en otros países que se ha avanzado sobre el problema de la moratoria. Nosotros lo que pensábamos es que la moratoria era una cuestión inmediata, sí, para resolver el problema en tiempo de la pandemia, pero que hay que resolver de fondo y lo de fondo es hacer una ley inquilinaria que equilibre los intereses, más ahora que se está dando lo de Palo Alto y lo que se está dando en Coyoacán, en Tlalpan, en diferentes lugares de la ciudad. Entonces creo que ahora, por eso nosotros hemos planteado ahora que es necesario hacer como la defensa del territorio por la vida y el buen vivir. Es como las nuevas consignas que se está discutiendo en los movimientos urbanos, ya no nada más en la Ciudad de México, sino en la cuestión de todo el país. Ustedes saben, Martín Batres lanzó una iniciativa en el Senado ya para que en la Constitución apareciera el derecho a la ciudad, pero está bien esta iniciativa, aunque ya ahora ya dejó el Senado y se quedó ahí pendiente la iniciativa, pero lo que necesitamos es cómo garantizamos este derecho a la ciudad para todas y todos y cómo lo garantizamos y que haya una equidad para todos, ¿no? Porque unos pueden estar muy protegidos, pero la gran mayoría de la población y más ahora con la situación, pues la pobreza va a aumentar, el desempleo va a aumentar, la inseguridad va a aumentar y entonces yo creo que es muy necesario fortalecer todas las medidas y las redes que se han creado por vecinos, comunidades, pueblos, organizaciones que puedan ayudar pues, a pasar y sobrevivir esta etapa. Creo que ahora todo esto que hemos aprendido de mucho tiempo, pues es necesario volverlos políticas, o sea, que ya no se queden nada más en pequeños grupos, etcétera,
sino cómo buscamos maneras de poderlo resolver. Creo que ese es el reto y sería muy importante, por lo que dice Enrique, poderlo discutir y ver qué propuestas podemos tener para salir adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante y muy importante tus comentarios. Hay un montón de temas que nos estás planteando y bueno, lo más interesante desde mi punto de vista es el conocer esta respuesta solidaria que se ha dado por parte de la propia población. Afortunadamente, y a lo mejor esto es un buen ejemplo para los planificadores, en este caso, la organización previa de la comunidad sirvió mucho. Y gracias a esa organización previa, pues todos estos esfuerzos que tú has relatado de solidaridad y los apoyos a las cooperativas y los apoyos a la economía, la cuestión de las redes, los trueques, estos comedores de emergentes, todo esto difícilmente surge de manera espontánea solamente porque está el asunto del COVID. Tiene una historia atrás y tiene ya una aceptación y un conocimiento por parte de la gente de cómo organizarse, cómo establecer estas redes solidarias, y esto es lo que está aflorando y nos está enseñando cómo sin recursos es posible enfrentar las cosas en una situación que ya de por sí era grave, pero a pesar de eso, Jaime nos habla de cooperachas, que es muy interesante y yo diría conmovedor el que población que tiene ingresos muy limitados se esté organizando y esté disponiendo parte de esos pequeños ingresos para atender a los el resto de los compañeros que no tienen condiciones o que están enfermos o que por cuestiones de edad no tienen acceso a los satisfactores. Y creo que es muy interesante y seguramente hay muchos comentarios y preguntas en torno a las dos exposiciones. Luis David, ¿tenemos algo en las redes que podamos plantear como preguntas? Preguntas como tal no han lanzado, pero sí muchos saludos para los ponentes. Sí, bueno, eso desde luego les pasamos un gran número de saludos y de buenas vibras para todos los que están participando en la reunión, y particularmente para Enrique y Jaime. A mí me gustaría, en este marco general del que hablaba Enrique, esta visión más amplia y más profunda, tal vez retomar cuáles son estos caminos que nos abre la situación de la pandemia, estas rutas posibles que nos lleven a un cuestionamiento más profundo, más sistemático, que nos permita plantearnos estas formas de resolver una situación que es totalmente inaceptable, pero que es la situación normal y que prevalece no solamente en México, sino en el mundo entero, y que si lo analizamos objetivamente, pues es absolutamente inaceptable, podemos decir que incomprensible, pero esa es la situación en la que estamos y los caminos para salir, los caminos de visión de futuro, pues no están claros y sobre todo no hay un consenso de cómo poder enfrentar estas cuestiones. Yo pediría, Enrique, si puedes reflexionar algo en torno a esto, es decir, cuáles son, desde tu punto de vista, estas
posibilidades de aprovechar la solidaridad demostrada, aprovechar el conocimiento adquirido para romper la inercia y encontrar estos nuevos caminos. Creo que no está prendido tu micrófono, Enrique. No, sigue sin escucharse. ¿Está tu micrófono puesto? Luis David, ¿tú nos puedes ayudar? Sí, de un momento. Sí. Mientras restablecemos el contacto con Enrique. Jaime, ¿tú estás ahí? Sí, aquí ando. Jaime, a lo mejor sería interesante que nos platicaras un poco más de este asunto de la moratoria. ¿Qué es lo que se plantea como moratoria y qué es lo que se ha discutido, cómo se ha avanzado en la organización de esto y cuáles son estos ejemplos a los que tú te referías en otras partes como Nueva York y otros países? En tanto, Enrique, podemos restablecer el contacto. Yo ya estoy restablecido, pero... Ah, ¿ya? Ya. Bueno, No, pero que vaya Jaime, está bien. Así volteamos la cosa. bien. Bueno, de lo de la moratoria, al principio se planteó que no hubiera ningún desalojo y que no se aumentaran las rentas. Y se propuso también que el gobierno de la ciudad pudiera apoyar a las familias para pagar la renta, como se hace en otros casos. En el caso del INVI, se apoya a muchas familias cuando tienen que esperarse o viven en un campamento y tienen que rentar, o en reconstrucción también se les apoya cuando tienen que salir de sus edificios para volverlos a construir, se apoya con renta. Entonces, y además nosotros proponíamos que no fuera a los pequeños propietarios, digamos que no se afectara, porque empezó a haber una campaña muy fuerte que lo que se quería era aprovecharnos de la pequeña, de la señora grande, que no queríamos que se pagara la renta, etcétera, no, sino a los grandes tenedores de las rentas, de los que tienen 5 más predios, ¿no? Y que reciben pues una buena cantidad de las rentas. Se había propuesto que no se aumentaran las rentas y que en caso de algún conflicto hubiera una conciliación, y entonces en ese sentido consistía la moratoria, aunque hay todo un documento que se los puedo pasar, ¿no? Que se elaboró sobre toda esta cuestión de la moratoria pidiendo este tipo de situaciones, pero fundamentalmente era que no hubiera desalojos y que no aumentaran las rentas y que hubiera algún apoyo económico. El asunto es que la política de gobierno, pues los siempre distinguen entre los tribunales y el gobierno, pero estas sí eran responsabilidades de gobierno, pero los tribunales pues siguieron actuando. Muchas veces se había propuesto que se parara todo lo desalojo y que los tribunales también. Hubo varias reuniones con el Tribunal Superior de Justicia, el gobierno de la ciudad, la fiscalía, para revisar este asunto. Ellos decían, bueno, a ver, veamos,
cómo sería esta propuesta de la moratoria. Sí hubo mucho diálogo con ellos, pero no se logró precisar las cosas. Y además querían volverlo burocrático los apoyos. Por ejemplo, decían, a ver, que demuestre que tuvo COVID, ¿no? Entonces, pues no, era como algo, ¿no? Si no nada más era para la gente que tuvo COVID, sino para toda la gente que no puede pagar en estos momentos y que yo creo que es un problema que vamos a enfrentar. Yo leía en la mañana, no sé si vieron en los noticieros lo de Estados Unidos, ¿no? En donde el asunto es que ya se va a levantar la moratoria, pero la gente ahora tiene que pagar todos sus adeudos. Oh, Y entonces, pues el problema es que no va a poder pagar eso y entonces había una discusión entre el presidente de Estados Unidos y el Congreso sobre esta cuestión. Entonces, sí es necesario pensar en este tipo de medidas que, haz de cuenta, sí haces la moratoria, pero luego ¿cómo vas a pagar si no mejoras la economía? Entonces tenemos que pensar en algo mucho más global que permita resolver el asunto y que se equilibre todos los intereses, tanto del inquilino como porque sí hay pequeños propietarios que viven de su renta, ¿no? Fundamentalmente hay muchos adultos mayores que viven de esta situación, pero pues sí es necesario pensarle ahora en estas etapas qué es lo que vamos a hacer, porque creo que apenas vamos a estar viviendo la cuestión económica, pues se va a presentar con mayor crudeza, ¿no? Entonces, creo que es necesario buscar soluciones de economía también, porque sí es cierto que hay que ver toda la cuestión de esto de la moratoria y llegar a un acuerdo, etcétera, conciliar, pero se necesita, si la gente no resuelve su problema económico, pues, o sea, esto se va a agudizar en lugar de aumentar como estamos viendo en Estados Unidos. Pero bueno, eso era lo que quería comentar de la moratoria. Por eso proponíamos que se pudiera hacer como una cuestión eh, de ley inquilinaria, en donde ya hay una propuesta que es necesario discutirla, pero no se ha podido sacar porque casi siempre lo que discute los asesores y abogados de la iniciativa privada del capital inmobiliario es que queremos atentar contra la propiedad privada. La sagrada. Entonces, la sagrada lo sagrado. propiedad privada, y entonces el asunto es que sí necesitamos generar toda una corriente de opinión que permita que se pueda aprobar esta situación. Esto no es nuevo. Yo creo que Enrique tendrá más información de en otros países lo que se ha hecho, pero creo que es necesario irle pensando en soluciones de este tipo. Muy bien, Jaime. Pues sí, el tema de la ley inquilinaria parece indispensable e importante y habría que apoyar por todos los medios a la generación de esta ley. Lejos de atentar contra los intereses de la propiedad privada, simplemente puede establecer las reglas del juego. Es decir, bueno, no se atenta contra la propiedad, pero hay también derechos por el lado de los inquilinos y tiene que ser una relación equilibrada, ¿no? Yo pienso que junto con legislar en relación a esto, también habría que promover la generación de fondos de emergencia. Y curiosamente, los fondos para desastres
en muchas ocasiones están para reponer la pérdida de la inversión privada y la atención a la gente que está viviendo el desastre, pues no tiene las mismas condiciones, ¿no? Entonces, habría que ligar la parte legislativa con la posibilidad de disponer de recursos verdaderamente de emergencia para la atención de la transición. Esto que comentaba Jaime hace un momento de que está discutiéndose en Estados Unidos si cómo van a hacer para cobrar lo que fue la parte de la moratoria, pues parece una burla, ¿no? Es decir, la gente no paga porque no puede y ahora ya se le juntó la deuda y ahora tiene que pagar todo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el apoyo de las instituciones, ¿no? Ujú. Pero, Enrique, si quieres, volvemos contigo aprovechando que ya tienes condiciones. Sí. Bueno, mira, yo creo que ha sido muy interesante el diálogo y son dos dimensiones que se complementan. Yo veo muy complementario lo que yo dije con lo de, con lo de Jaime, porque justamente lo que estaba yo hablando es de que había más posibilidades de defenderse cuando la gente está organizada, cuando la gente está solidaria unos con otros, cuando generamos espacios de solidaridad que han estado funcionando desde hace mucho y que intervienen, como en este caso de la Ciudad de México. Yo creo que pocas ciudades del mundo pueden tener esto, ¿eh? Acuérdate de los viejos en Francia cuando les llegó el calor, que se murieron muchísimos, porque incluso sus hijos los dejaron ahí solos, no hubo ni siquiera los hijos se acercaron a los viejos para ayudarles, ¿no? Entonces, eso no pasa en México, afortunadamente. Yo creo que ahí hay una fuerza transformadora muy importante. Yo siento que la pandemia nos sirvió para darnos cuenta de que no tenemos que volver a esa normalidad, sino que tenemos que construir algo nuevo, ¿no? Por esto se puede hacer pues lentamente, y hay algunas cosas lentas en el campo nuestro, pues sería, por ejemplo, una política de suelo, ¿no? Y que esa política de suelo tenga instrumentos, no nomás declaraciones, que tenga instrumentos efectivos para que concebir el suelo, igual que el agua, el aire, los bienes naturales como bienes comunes. Y entonces el Estado tiene que garantizar su distribución equitativa y justa, ¿no? Y eso creo que si lo seguimos viendo como mercancía o como recursos, que es como lo vemos, se habla de recursos naturales. No son recursos naturales, son bienes que nos da la naturaleza para la vida, no solo a nosotros, a las plantas, a los animales. Los cerros también viven y también los estamos destrozando. En fin, todo esto de la naturaleza, convertirlo en bien común y por lo tanto, bueno, es un bien común que más bien lo hemos convertido en mercancía, regresarlo a su valor real y que el Estado lo regule para que esto funcione. Yo creo que es un campo en el que sí se puede trabajar. En el nuestro, pues son instrumentos de suelo, es uno. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, fortalecer las soluciones organizativas que han tenido mayor trascendencia, que tienen mayor capacidad de hacer esto. Por ejemplo, las cooperativas, Roberto, las cooperativas están en el artículo 123 de la Constitución desde el 17, cooperativas de vivienda. Y llevamos 104 años sin legislarlas. Es increíble el pasmo total y la falta de interés. En la Constitución de la Ciudad de México metimos un artículo que dice que el gobierno y las instituciones, todo el poder público tiene que generar una ley de vivienda que incluya las cooperativas de vivienda, o una ley de cooperativas de vivienda, exactamente, pero que incluya las diversas formas de tenencia, hay de propietarios y hay de usuarios. Estas de usuarios son las que le dan más valor al valor de uso que al valor de cambio. La sacan del mercado. La tierra es el caso de Palo Alto, por ejemplo, ¿no? Palo Alto está vulnerable porque no hay ley que lo proteja. Tú ve a Uruguay, que tienen la ley
con toda la amplitud que tiene y han podido sobrevivir a las peores dictaduras y se han defendido gracias a que tiene una ley bien estudiada, ¿no? Eso lo podemos impulsar y lo debemos impulsar y no esperar otros 100 años a que se le ocurra a algún diputado sacarlo del bolsillo, pero no se les ha ocurrido. O sea, ya pasaron 104 y van a pasar 105 y si nosotros no nos movemos, ¿no? Otro es la parte de la propiedad, o sea, de generar alternativas de propiedad, como es esta de los usuarios de uso y goce, que permite, en primer lugar, sacar la tierra al mercado. O sea, la tierra es de todos, entonces la está sacando al mercado. Bueno, si divides la propiedad en propiedad absoluta, propiedad del uso y propiedad del fruto, no se vale el fruto, por ejemplo. No se vale especular o hacer negocio con el esfuerzo de todos. El fruto no se vale. La propiedad absoluta la tienen todos y es la asamblea la que decide sobre eso. Y la propiedad del uso la tienen los usuarios. La señora que quiere dejarle a los hijos le puede heredar el uso de su vivienda perfectamente. Está contemplado en esta forma de propiedad. Entonces, una mezcla muy interesante que protege realmente el uso y que le da posibilidades a la gente que diga, lo que he invertido se lo puedo dar a mis hijos. No es una renta donde tú todo lo que le inviertes pues, se lo queda el dueño. No, aquí lo que tú le invertiste, ahí está. Y si te vas de la cooperativa, tienes que cambiar de ciudad o por alguna razón puedes recuperar parte, pero no a valor de mercado como lo estaba haciendo el juez aquí en México, pidiendo un avalúo. Pues, el avalúo, evaluaron todo el esfuerzo que puso la comunidad para que ese señor tuviera casa. ¿Cómo lo haces, no? Hay muchas cosas muy interesantes que habría que legislar. Yo, por ejemplo, pongo esos que son cosas que venimos luchando y que ahorita veo como que podemos moverlas, ¿no? Luego están todas las redes también de solidarias y las redes de trabajo conjunto, que es de lo que habló Jaime, y ya no digo más, cómo lo fortalecemos, ¿no? Pero finalmente creo una cosa, Roberto, que más que pensar que el Estado va a resolver las cosas, estas cosas las tiene que hacer el Estado, por supuesto que sí, pero más que pensar que el Estado va a resolverlo todo y seguirle pidiendo y dedicarle las redes sociales a criticar al gobierno, que es lo que hacen, lo que tenemos que hacer es reconocer que la sociedad es la que tiene la fuerza en este momento para hacer los cambios. A los gobiernos no los están dejando, ni siquiera los que realmente quieren hacer transformaciones progresistas no los dejan. Los echan para afuera. Ve lo que pasó con Lula, ¿no? Lula fue votado por cantidades de gente, hizo bastante por la sociedad, apoyó el Foro Social Mundial, apoyó tantas cosas, y resulta que no logró todo lo que quería, porque además tuvo que negociar con los intereses económicos, y la siguiente votación fue poner a la derecha, total, a la peor derecha, de militares, derechistas, casi fascistas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo el mismo pueblo vota por dos opciones? Por falta de conciencia. Tenemos que trabajar la conciencia de la gente. Ese es un punto que estuvimos comentando con Jaime el otro día en otra reunión que nos encontramos, que no basta con la formación política, de conocer tus derechos, exigirlos, sino que es necesaria una conciencia. Y creo que esa sociedad nueva tiene que estar basada en una conciencia. Creo que la pandemia nos está dando, yo la veo como una gran oportunidad, ¿no? Es la oportunidad de repensar las cosas profundamente, repensarlo todo, de hacer lo que decía Einstein, ¿no? Si queremos cambiar las cosas pensando de la misma manera que pensábamos cuando las hicimos, pues vamos a hacer las mismas. Lo que necesitamos es un cambio de pensamiento profundo y esta pandemia nos ha dado la oportunidad y hay mucha gente que lo está haciendo. Pero no se nos ocurre más que volver a las mismas mecánicas y son parches del sistema, ¿no? O sea, que incluso el sistema le llama áreas de oportunidad, lo que no le sale bien, pues la vuelve un área de oportunidad, le llaman áreas de oportunidad. Yo creo que la oportunidad que tenemos es ir a fondo con las cosas, ¿no? Y pensar que podemos hacerlo, no que esperamos que alguien venga y diseñe un nuevo modelo de desarrollo y a ver si lo seguimos.
digo, cuando tenemos experiencias, es lo que tú decías, gracias a que había una experiencia atrás, pudo pasar lo que nos relató Jaime. Si no hubiera habido una experiencia social organizativa, no hubiera pasado nada. En muchos países no pasó nada, no tuvieron esa fuerza, ¿no? Aquí en México hay afortunadamente esta capacidad, y esa capacidad tiene mucho que ver con la parte femenina del ser humano, ¿no? Es como recuperar la parte, no es el pensamiento que nos ha fragmentado tanto, la ideología que nos rompe, sino cómo nos juntamos para ir juntos en la transformación de un mundo y salvar nuestro lugar maravilloso en el que vivimos, y que todos debiéramos ser responsables y somos los que lo estamos destrozando, ¿no? Entonces yo creo que si tomamos conciencia de estas cosas, es algo que hay que trabajar más, pero que la oportunidad la tenemos en este momento. Y hay muchas gentes que están reflexionando sobre esto. Yo, con esta inquietud me han llegado cosas y dices, ay, man, pues está fantástico, que hay mucha gente pensando caminos nuevos, ¿no? Pero son caminos que ya venimos ensayando, no son inventos nuevos, no son muchas experiencias que venimos ensayando, pero que las mantenemos separadas. Tú ves el Foro Social Mundial que se inventó para contrarrestar el Foro de Davos, ¿no? Incluso era el mismo mes, etcétera. En lugar de un lugar cerrado, era un lugar abierto donde iban todos los que no querían el neoliberalismo, ¿no? Pues resulta que íbamos a Brasil a vernos en el espejo con los compañeros, con los de Hábitat, los indígenas con los indígenas, las mujeres con las mujeres, etcétera, ¿no? Cuando lo que teníamos que hacer es articular eso, lo que estamos haciendo, porque pues, la vida o sea, la realidad es muy compleja. Creo que lo que está ya siendo muy claro en este momento es que esta herencia que tenemos de la ilustración francesa, de la fragmentación de todo, de las disciplinas, de todo, tenemos que trabajarlo al revés. Todo tiene que ver con todo. No hay certidumbre en este momento. Echemos a la basura los marcos lógicos y lineales, objetivo, acción, indicador para ver qué hiciste y comentarios de evaluación al final. Es una cosa lineal cuando lo que estamos es en una ida y vuelta de cosas en que tenemos que ser muy ágiles, tener respuestas muy claras, muy oportunas, ir juntando las experiencias que vamos haciendo. Hemos hecho muchísimas experiencias en el mundo y que apuntan hacia algo nuevo, pero les tenemos miedo los de un campo al otro porque usa tal palabra que yo no uso, ¿no? Y ya me dio miedo porque es muy conservador. ¿No? ¿Cómo aprendemos a trabajar con el otro? ¿Cómo aceptamos juntar nuestras fuerzas, nuestras capacidades, todo esto que venimos haciendo para crear un peso específico transformador? Y creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de pensarlo, de hacer cosas en este camino. Y oyendo a Jaime, pues ves que ellos lo hicieron, simplemente lo hicieron teniendo ningún recurso, el recurso de lo que ganan y mermado por la pandemia además, y lo pudieron hacer, ¿no? Entonces yo creo que está absolutamente claro que ese es el camino y que tenemos que sacar estas aspiraciones individualistas, aspiraciones que fragmentan la sociedad, que nos alejan unos de otros, el miedo permanente al diferente. La riqueza de la naturaleza es la biodiversidad, y la riqueza del ser humano es multiculturalidad. Es la riqueza, la diversidad. Tú ves cómo se ha acabado en este país con la arquitectura vernácula, ¿no? Que era maravillosa, pues era de colores, ¿te acuerdas los cuadros que hacía Jorge, ¿cómo se llama? Que murió el año pasado, que hizo unos mapas preciosos ¿Legorreta? ¿Perdón? ¿Legorreta? No. No, ahorita me acuerdo, ayer me acordé, ahora se me olvidó. Bueno, él hizo unos mapas de la arquitectura vernácula, que era una maravilla en este país. Cada región tenía sus
porque hay una cosa que es lo que estoy pensando más, ¿no? El, la palabra hábitat resulta muy, ayer lo comentábamos en una reunión que estuvimos con Jaime, pues resulta una palabra de estas amiba, ¿no? Que pueden decir mucho y no dicen nada, ¿no? Puede ser que algunos el hábitat es el medio ambiente, es todo, ¿no? Para otros es el entorno de la vivienda. Puede ser un entorno grande, o puede ser un ecosistema, o puede ser simplemente lo que rodea la casita, ¿no? Y, y para colmo, hace poco lo traduje a habitación y me lo tradujeron como cuartos, o sea, vas desde el cuarto hasta, hasta el mundo, ¿no? Mientras que la palabra importante es que, como dice Enrique Leff, el hábitat es el sustantivo del verbo habitar. Y lo que sí es muy importante es el habitar, porque es el acto humano de ocupar un territorio. Y es el acto humano de ocupar un territorio desde tu cultura, desde tu forma de ver, pero influenciado por el lugar que te hace que tú desarrolles una respuesta a ese territorio, ¿no? Entonces, una relación dialógica entre el territorio y el ser humano, que es lo que ha producido la arquitectura vernácula. Ahorita lo que estamos haciendo es vigueta y bovedilla y bloques de cemento. Estamos en un país absolutamente gris, ¿no? Cuando en la arquitectura podemos seguir haciendo maravillas si regresamos a esta forma de hacer las cosas, ¿no? Pero pues ahí nos enfrentamos a que la gente ya se olvidó de los saberes, ya los indígenas no quieren seguir haciendo lo que venían haciendo, en fin, se encuentran obstáculos. Hemos destrozado muchos de los materiales que podíamos utilizar. Bueno, pongámonos a fortalecer la economía de la gente, produciéndolos, haciendo conciencia, etcétera, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas fantásticas con una perspectiva de este tipo y que estamos trabajando para ello. Hay mucha gente que está trabajando. ¿Cómo superamos los protagonismos? ¿Cómo superamos los vanguardismos? ¿Cómo superamos las apropiaciones intelectuales, ¿no? ¿Te acuerdas? De repente has estado trabajando años en una cosa, se vuelve reconocida en otros países, vienen los investigadores, te investigan y ahora ellos son los dueños de las ideas, ya no lo puedes ni citar, ¿no? O lo tienes que citar para poder que pase tu proyecto, puede protestar que sea una idea de él, ¿no? Y ya nos pasó eso, ¿no? Con famosos académicos europeos, ¿no? Que se adueñaron de las ideas. ¿Cómo las ideas son de todos? Todo lo estamos recogiendo de todos. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer y que creo que estamos haciendo y que lo que nos falta es esto de superar protagonismos, ir más humildes, ser más parte de este planeta maravilloso con humildad y entonces encuentras que hay una riqueza enorme. A mí me gustó mucho lo que nos presentó Jaime porque es una muestra de esto que estoy diciendo, cómo la gente sí lo está haciendo así, pero le tienen las dificultades de que las instituciones no lo apoyan, porque no entras en el sistema, pues estás a contracorriente con lo que las instituciones están haciendo. ¿Cómo lo flexibilizamos, no? Yo creo que la experiencia que hicimos en FONAPO fue una experiencia excelente en este sentido, esto de flexibilizar las cosas, o sea, no rigidizarlas, sino facilitarlas. No era, fíjate, era complejizar el trabajo nuestro de alguna manera para poder manejar la complejidad, pero no reducir la realidad a prototipos para poderlos controlar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, sino al revés, dejar que fluya la diversidad, ¿no? Y en todo tenemos que trabajar desde esta perspectiva del pensamiento complejo, de las interrelaciones de todo con todo, o sea, meternos ya a una visión actual, que es lo que están haciendo muchas de las universidades con la, eh, la, no solo la interdisciplina, sino la transdisciplina, donde ya es una búsqueda de una manera de hacer las cosas todos juntos, ¿no? De juntar nuestras fuerzas, nuestras capacidades, juntar ya no es cuestión de
la lucha de los trabajadores que va a ser la vanguardia de la transformación, ¿no? Pues no lo fue en tantos países, ¿no? Hubo los vivos políticos que se adueñaron del asunto y los trabajadores siguieron más o menos por las mismas, ¿no? No, tenemos que trabajar juntos. Todos estamos afectados por lo que está pasando y somos responsables como seres humanos de lo que estamos haciendo. Y creo que tenemos que salvar este planeta, el más cercano al que podernos irnos, hasta donde yo he leído, con este librito que me leí del extraterrestre, de un astrofísico de Harvard, pues en 20 años puede llegar con una, que le llaman una vela, no sé qué será eso, pero es con un aparatito tamaño celular, pueden llegar en 20 años al conjunto de estrellas más cercano que tiene un planeta semejante a la Tierra. Bueno, entonces echemos, ya hay un loco que le está financiando para poder mandar el aparatito, pero por ahí no vamos a, bueno, por lo pronto eso nos da cuenta que sí tenemos que trabajar nuestra unidad interna en el mundo y dejarnos de cuentos, pero no está fácil, por supuesto, pero si nos lo proponemos entre muchos y en la sociedad y no esperamos que el gobierno lo haga, sino que lo impulsemos a que nos ayude, es otra cosa, ¿no? Y cositas como estas que dije al principio, pues creo que por ahí podemos empezar en nuestro campo, pero también a ligarnos con otros campos, también a fortalecer estos criterios y a darle un espacio importante a la sociedad organizada, que no le tengamos miedo a la organización. ¿Cómo es posible que le tengamos miedo a la organización cuando estamos viendo lo que es capaz de hacer? Eso no lo entiendo, de veras no lo entiendo. O sea, creo que esta experiencia que relata Jaime es absolutamente rica para mostrarnos que esto tiene un sentido muy profundo y muy viable además. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Pues yo no pretendería hacer una síntesis de esto que ustedes han platicado, que es muy rico y muy amplio, pero sí, yo creo que lo que obtenemos como respuesta de sus participaciones es que la complejidad requiere una respuesta compleja. Es decir, no podemos simplificar las cosas, no podemos decir que hay un solo camino y que hay alguien que tiene la verdad y que esa es la única verdad válida. Creo que, como tú decías, tenemos que ser más humildes, más modestos y tal vez trabajar más en las coincidencias que en las diferencias. Exacto. Hemos organizado guerras mundiales y conflictos locales, siempre privilegiando las diferencias. Tal vez es el momento de cambiar el orden, decir, veamos cuáles son las coincidencias, aunque sean muy pequeñas y muy pocas, tratemos de construir sobre las coincidencias. Exacto. Y asumir que la solución no está en un solo de los actores. El gobierno tiene una responsabilidad importante y es importante que la cumpla y que exijamos que la cumpla, pero la sociedad tiene también una responsabilidad muy grande y la sociedad no es un ente único, homogéneo y que piensa de la misma manera y que es de buena voluntad. La sociedad es también muy compleja, hay todo tipo de grupos y de intereses, muchas veces están enfrentados. Entonces, mantengamos estas diferencias, mantengamos esta vida social de las pequeñas agrupaciones que tienen respuesta para sus problemas y no perdamos de vista la posibilidad de juntar estos esfuerzos y tener una visión más trascendente a partir de juntarnos en aquello que coincidimos, ¿no? Ojalá podamos ir construyendo en ese camino y creo que estas reflexiones nos ayudan mucho para lograrlo. Yo les agradezco muchísimo, Enrique y Jaime. Parece que 2 horas son mucho tiempo, pero ya se nos fueron.
y tenemos que terminar por ahora. Yo los invito a que sigamos conectados. Tienen ya el programa de nuestras siguientes conversatorios. Esperamos que sean también tan ricos y tan interesantes como las ideas que ustedes nos han presentado. Muchas gracias y nos veremos pronto. Gracias, Roberto, por la iniciativa. Fantástico, qué bueno que la universidad se fija en estas cosas. Fantástico, fantástico.